estás como en una negación al comienzo. Me hacen la ecografía y llaman a otra ecógrafa y me dice, le vamos a hacer una biopsia. Y yo le pregunto, ¿todo bien? Usted tiene cáncer. Y si es este, tiene tal porcentaje de vida. Si es este, tanto porcentaje. Y yo, no estoy entendiendo. Y solo sientes de que llegaste a la última estación y te dicen, baje usted, se acabó Se acabó la historia. Se acabó la historia. El y mi esposo voltea, y esa es una frase que me ha quedado grabada para toda mi vida, y me hace así, ¿no? Justo en el mejor momento de tu vida. Estuve en el congreso del Instituto de Medicina Funcional, el gringo, el americano, ¿no? Y hubo una charla bien interesante de un proceso que se llama plasmaféresis. La plasmaféresis es una especie de diálisis, donde te conectas a una máquina, te sacan el suero y te limpian, ¿no? Okay. Entonces te sacan cosas que no necesitas. O que no necesitas o que te están intoxicando, porque hay procesos que entran en el cuerpo y nos hacen daño. Y sacas todo eso e incluso sustancias que tú mismo generas en inflamación, ¿no? Si yo estoy inflamado, voy a tener niveles más altos de una sustancia que se llama interleuquina, ¿no? Entonces hacen una limpieza de estas interleuquinas y vuelven a meter. Entonces es como que te hacen un refresh externo. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Que utiliza proteínas de su hijo y se mete la sangre de su hijo, que son proteínas de células más jóvenes que lo rejuvenecen, ¿no? Entonces, hoy por hoy existe eso y existe algo que se llama exosomas. Los exosomas son proteínas encapsuladas, por decirlo de una manera, en biológicos, que son producidas por células madre, ¿no? Entonces tú agarras un cultivo de células madre, que son células pluripotenciales, pueden convertirse en lo que sea y pueden generar sustancias de crecimiento celular y rejuvenecimiento celular. Entonces cultivas esas células y le sacas las proteínas, las encapsulas y te las inyectas, ¿no? Entonces todo este proceso en búsqueda de la longevidad está asociado al bienestar y a la salud, ¿no? Y en verdad van a seguir saliendo un montón de cosas, pero entender de que todo ese proceso está en nosotros. Así es. Y que no debemos buscar todos estos procedimientos de fuera si no lo resolvemos primero desde adentro, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Yo puedo saber mucho de medicina, mucho de estas técnicas, mucho de cáncer, pero no sé de cáncer, porque una persona sabe de cáncer cuando lo transita. Alguna vez lo escuché a mi papá de muy chico decir esta frase, ¿no? La sabiduría es la conjunción de lo que aprendes y lees y de lo que vives, ¿no? Tal cual. Entonces la sabiduría de una enfermedad como el cáncer, como la fibromialgia, como la artritis reumatoidea, la tiene el paciente que transita. El médico sabe mucho por su lectura, pero no tránsito. Conectando con lo que dices de las células madre, yo siempre tuve un issue ahí con las células madre, fui mamá, en el parto no pudieron recolectar la cantidad de células madre del banco, entonces me hicieron firmar 7 millones de papeles, que no era la cantidad suficiente. Y yo creo que en mi inconsciente, Marcos, y eso lo he venido a entender después, siempre estuve preparada o preparándome para enfrentar una enfermedad. ¿Ya? De hecho, meses antes de que me diagnostiquen, había ido a tu consultorio porque quería hacerme el examen de la microbiota que una amiga me había contado. Pero en mi casa, y de ahí me he dado cuenta, yo decía, no se come azúcar, es cancerígena. No se come gluten, es cancerígeno. No lácteos y todo, no. Y yo creo que en mi inconsciente, y desde, mi hijo mayor acaba de cumplir 10 años, desde hace 10 años, yo venía con este tema del cáncer, hay que comprar las células madres, este seguro. Y yo creo que mi intuición entendido que yo vine a esta vida a experimentar este proceso para un despertar. De ahí voy a regresar, pero ha sido bien rico atravesarlo. Si bien digo que ha sido como un tráiler con doble cabina y doble todo que te chanca, pero de ahí cuando va pasando el tiempo y entendiste, o por lo menos uno cree que entiende el para qué, y cuando hay momentos específicos que las personas te dicen, ese es tu propósito, acá te tengo que agradecer nuevamente porque en el proyecto en el que ando, y te lo conté y me dijiste, creo que has encontrado tu propósito, solo sentí una reafirmación de que estoy en el camino correcto y que lo que me pasó era lo único que me tenía que haber pasado
así sea un camión, para que yo me diera cuenta de que había que hacer un cambio en mi vida. Que es bonito verte, sentirte conectada con este propósito, porque al final eso es, ¿no? Todas las experiencias, por más dura que nos toque vivir, son oportunidades que en el momento donde las vemos venir o nos metemos en este mundo no entendemos el porqué, ¿no? Y no lo vamos a entender en ese momento. No. Y lo único que hay que hacer es seguir caminando y atravesarlas. Y una vez que las atraviesas y miras atrás, van a sentir lo que tú estás sintiendo. Vi una doctora, ¿no? Que me escribió, me conocía del hospital, alguna vez me había visto y había participado en mis visitas médicas y me escribió: doctor, me han diagnosticado cáncer de mama y quiero que me oriente, ¿no? Entonces, esta imagen de una persona que viene en angustia, en una imaginación de muerte, porque eso es lo primero que se imagina cuando siente la palabra cáncer, es ya me morí, ¿no? Y aparecen un montón de pensamientos que son terribles, ¿no? Terribles. Cuéntanos qué pensamientos. Primero yo me creía que estaba en mi mejor momento, ya estaba responsable de todo Sudamérica, en mi mejor momento deportivo, en mi mejor momento como esposa, mejor momento como mamá. Hasta era delegada de las clases de mis hijos, que es bien, la más desafiante que he tenido. Y de pronto me sentí un bultito. No piensas que puede ser un cáncer. Dices, bueno, debe ser algo, no es nada. Y cuando vas al médico y haces tus pruebas, uno sigue pensando que no y estás como en una negación al comienzo. O sea, desde la primera prueba que me hacen la ecografía y llaman a otra ecógrafa y me dice, le vamos a hacer una biopsia. Y yo le pregunto, ¿todo bien? Y me dice, no, sí, es de rutina. Entonces, hay cosas que uno se quiere creer a veces, ¿no? Entonces, es de rutina. Pasaron la semana y llamo a la clínica y me dicen, no, tiene que venir personalmente. Y yo en mi cabeza, uy, el servicio de esta clínica está de mal en peor. ¿Cómo es posible que ya no te manden digital? Uno tiene la agenda llena. Ahí hay un bloqueo de la intuición, ¿no? Completamente. Uno dice una negación pura y dura. Y le cuento a una amiga ginecóloga, obviamente ella sospechó, yo estaba en negación, esto a mí imposible, estoy en el mejor momento de mi vida, no. Y me dice, anda al mastólogo por tu edad, y yo, pero Pati, le digo, o sea, no soy vieja. Soy yo. ¿De qué no, hablas? me dice, eres joven, pero ya siempre es bueno ir al mastólogo y te recomiendo que vayas con tu esposo. Le digo a Diego, acompáñame. Diego ese día viajaba. Vamos en la mañanita, es al toque, pero bueno, es por procedimiento. Y uno entra en negación, porque de verdad no es como lógico que te digan tienes que ir obligatorio, porque uno va al médico solo, Claro, ¿no? probablemente estabas ahí llegando a la consulta, siguiendo haciendo las múltiples cosas que uno se impone, ¿no? Y de pronto el médico, que si tú me preguntas, Marco, cómo se llama y cómo es su cara y qué aspecto tenía, para mí lo he bloqueado. Me hizo acordar mucho a esto, alguna historia que escuché de Michael Jackson que no se acordaba de su primera infancia. Yo igualito, o sea, no me acuerdo Es del un médico. mecanismo de protección, ¿no? Okay. Borrar memorias, borrar recuerdos, es que el sistema neurológico se protege porque esos recuerdos son dañinos, son recuerdos que hacen daño, ¿no? Y este doctor que para mí de pronto se volvió como Huiracocha, me acuerdo clarísimo la cara de piedra. Solo veía que hacía taca, taca, taca y volteaba, taca, taca, taca y volteaba. Y de pronto en una de esas voltea y me dice, usted tiene cáncer. Y yo, Marco, lo único que recuerdo es que mi esposo me agarra la mano fuerte, que yo sentía que los dedos se me iban a reventar y que yo me derretía como si fuese como si hubiesen abierto un huevo y en la silla me estaba en una escena de Trainspotting. Y de pronto le digo, no, doctor, a ver. Se ha equivocado. Se ha equivocado. Y mi primera reacción fue esta, quizás un poco soberbia. Yo soy la primera de la clase y considero que soy una persona bien inteligente y no lo estoy entendiendo. O sea, ponía en cuestionamiento la información que él me estaba dando. Y el doctor nuevamente coge una hoja, como diciendo, a ver, vamos a explicar, quizás más lentito. Con dibujitos. Usted tiene cáncer. Y si es tiene tal porcentaje de vida. Si es tanto porcentaje. Y yo lo miro a mi esposo y le digo, no estoy entendiendo. Y mi esposo voltea y esa es una frase que me ha quedado grabada para toda mi vida. Y me hace así, ¿no? Justo en el mejor momento de tu vida.
Y el médico, yo imagino también por la habitualidad de decir estos tipos, simplemente abrió la puerta y me dijo, pase a la puerta del costado y active su seguro oncológico. Y yo salí temblando, no pude ver a Diego, yo no veía nada, sentía como que todo se había niebla. Y fuimos a la puerta del costado, en donde la señorita... femenina, me invitó un vaso de agua y comencé, digamos, a tranquilizarme. Mi esposo sacó unas fuerzas de no sé dónde y me dice, tranquila, hay un montón de estudios. Pero en ese momento es como una película, ¿no? Porque se te pasan todas las imágenes de tu vida, de tu infancia, de tus hijos, qué es lo que más amo en este mundo, de mi familia, y solo sientes de que llegaste a la última estación y ya no hay ningún recorrido, en donde te han parado el tren y te dicen, baje usted, se acabó, Se acabó la historia. se acabó Se la acabó el historia. viaje. Es un momento muy fuerte, yo lo describiría como un tsunami emocional, en donde efectivamente tienes acá la muerte, nariz con nariz, te comienzan a atravesar todas estas imágenes de todo lo que pudiste hacer también y no lo hiciste porque la vida ya no te lo va a permitir. Y lo que he aprendido, lo más importante, es el acompañamiento, ¿no? Y que ese acompañamiento te ayude a comenzar a cambiar tus pensamientos. Mira, yo después de mi primera quimioterapia roja, yo ahí no estaba tan conectada con mi cuerpo y yo creo que fue tan fuerte ese miedo de perderlo todo. Y perderlo todo para mí era perder ver a mis hijos crecer. No me puedo imaginar un día, ahora siempre los visualizo de verdad como escenas maravillosas. Pero fue tan grande ese miedo que me tuvieron que internar. En teoría era cada 3 semanas las quimioterapias y mi cuerpo no resistió. Y nuevamente creo que era lo único que me tenía que haber pasado, que me diera algo así tan fuerte para yo realmente desconectarme, porque me pusieron en aislamiento y el médico tenía que entrar como casi que Astronauta, claro. Exactamente. Sí. Y ahí es cuando yo comencé a entender la importancia de rezar, que también es una forma de meditar, de estar agradecidos y tratar de buscar el para qué estaba viviendo esta situación, ¿no? Y solo esos 3 días que estuve en aislamiento, en donde me duchaba y el pelo se me comenzaba a caer, solo respiraba. Lloraba y respiraba y decía, todo esto va a pasar, todo esto tiene que pasar. Llega un momento en que uno hace como un clic con la conciencia y comienzas a entender de que hay un para qué. Todavía no lo sabes, pero cuando comienzas a entender y tu mente nuevamente con la respiración y dices, esto va a pasar, pasa. No sabes cómo, pero pasa. El mirar atrás es volver a reaprender y refortalecer todo lo que haces ahora y lo que vas a hacer, ¿no? Creo que siempre es importante mirar atrás, no para quedarse en ellos, sino realmente reforzarse, pues que estás aquí haciendo lo que estás haciendo ahora, Así que de repente es difícil también, pero lo que pasó ya es insuperable, no puede haber nada más difícil de lo que ya viviste. Y como siempre lo digo, Marco, de verdad es un regalo. Es un regalo para uno, es un regalo para las personas nuestra familia, nuestros amigos. En estos momentos difíciles, siempre encuentras cosas muy valiosas, importantísimas, que no valorabas antes, ¿no? El abrazo, no sé, pues, de mamá, el abrazo de tu esposo, una palabra de tu hijo, amigos que dices, oye, en verdad sale lo mejor de las personas que están a tu alrededor y de gente que ni siquiera te conoce, ¿no? Sí. O sea, una enfermera que te agarró la mano y te dijo, tranquila, ¿no? Así es. ¿Sí? O sea, esas cosas maravillosas, esas conexiones humanas, esas cosas buenas, no se cuentan. Mira. Y sí me gustaría que las cuentes ahora y no hablemos de lo doloroso, lo penoso, sino de estas cosas que dicen, oye, wow. Efectivamente, mira, regreso a lo mismo, ha sido un regalo.
¿Por qué? Porque desde que yo me levanto ahora, hay cosas que uno da por sentado en la vida, ¿no? Das por sentado respirar, das por sentado levantarte, bañarte, das por sentado tu rutina. Pero después de atravesar algo tan fuerte, o sea, no hay día, Marco, que yo me levante y que no le agradezca. Mis hijos ahora se levantan y yo, Liam, hoy es un día maravilloso. Puede estar lloviendo, negro, ¿no? Hoy es un día... Sí, mamá, es un día maravilloso. Todos los días, mis hijos y evidentemente yo hemos aprendido que es un día maravilloso porque es una nueva oportunidad para hacer algo, para hacer lo que uno quiere hacer, para hacer ese llamado que uno tiene, para dar lo mejor de sí. Mira, te voy a decir algo que quizás suene un poquito feo, pero yo antes me parecía un poco exagerado y cuando iba caminando por la calle y las personas, no sé, alguien te cruzabas con alguien y te decía que Dios te bendiga. Y yo en mi cabeza decía, este cucufato, güey. De verdad, pero ahora no hay ni un solo día que yo bendiga todo, que agradezca. O sea, entro al club, tararán, tararán, chao, que Dios te bendiga. Y es demasiado lindo y gratificante ver la sonrisa de la persona y que también te devuelve esas bendiciones. Y es más satisfactorio aún que mis hijos bendigan. Porque mis hijos obviamente son niños, son pequeñitos y al comienzo era, mamá, pero ¿por qué tanto ahora bendices, no? Porque claro, después de años que uno no dice nada, no solo dice, chicos, saluden, chicos, gracias, chicos, esto. Yo ya no les digo. Entonces siempre era, y ahora los chicos, gracias, que Dios te bendiga. Al final los niños aprenden del ejemplo. Para ellos es bien curioso, ¿no? Porque a ellos les da risa en su cabecita que las demás personas sonrían, ¿no? Y me dice, mamá, siempre sonríen, ¿no? Y yo, sí, siempre sonríen, es una bonita, le dije, es que su alma se alegra de que alguien los esté bendiciendo. Entonces, yo me levanto, agradezco. Tengo mis rituales y mis mantras también. Cuando entro así como en crisis, no significa miedo a la enfermedad, para mí es un tema superado. Pero sí, por ejemplo, cuando voy a almorzar, a veces me siento y le digo a la señora que nos ayuda en casa, le digo, Viole, siéntate conmigo. Y prendo una vela. Entonces al comienzo Violeta me decía, ¿pero por qué hace eso? Y le dije, no, vamos a agradecer que tenemos algo de comer y que podemos compartir las dos. Y me miraba así, ¿no? Pero ahora ya es como, a veces si yo me olvido, Violeta viene, trae la vela y la prende. Y es como, estamos agradeciendo de solo el hecho de estar vivo. Es que si nos interiorizamos y entendemos de que nuestro cuerpo es maravilloso, o sea, es que no se imaginan la cantidad de cosas y procesos que están pasando en nuestra máquina maravillosa para poder abrir los ojos en la mañana y respirar. En verdad, Tal lo que cual. tú estás diciendo es que hemos perdido el maravilloso asombro de darnos cuenta de lo que significa dar un paso, ¿no? O sea, Tal cual. o sea, este proceso de la ciencia de tratar de generar robots, que es complicadísimo, nosotros somos una máquina maravillosa, ¿no? Y tener todo lo que uno tiene, que es lo importante, ¿no? No estamos hablando de tener un carro, de tener un viaje, que también es lindo y bonito tenerlo, ¿no? No digamos que no. Pero de poder voltear y mirar a tu hijo, de poder voltear y decir, de darle un abrazo, hay alguien que te ayude en mañana, casa, sí. de que la comida esté calentita, ¿no? De tener donde dormir. Tú ya has pasado por este proceso, ¿no? Ya lo has vivido, ¿no? Y sabes lo importante que es el acompañamiento. Pero frente a una situación como estas, o sea, yo creo que también es difícil, por ejemplo, que te enfrentes a una situación, oye, tu empresa quebró, o una situación difícil, oye, ya no te amo y quiero terminar la relación. O sea, son noticias que te desbordan, ¿no? Tal cual. Y lo hemos hecho en el IMF Te Acompaña, ¿no? En este punto yo siempre paro y digo, ¿qué hay que hacer como para parar la mente, ¿no? Para que esta mente no se desborde, ¿no? Y siempre digo, y refréndalo tú si crees que es así, es respirar. Es exactamente la palabra que iba a decir. Y creo que aplica, como tú bien dices, a cualquier situación, ¿no? Lo primero, ante una situación de impacto fuerte, y a veces en soledad, ¿no? Porque te dicen en una relación, bueno, ya no vamos más y te quedas solo. Y lo primero es respirar y tratar de calmar la mente. Digo tratar porque no estamos todos instruidos o preparados para calmarlo, pero cuando uno comienza a respirar y solo te enfocas en la respiración, es como que te apagan, ¿no? Se apaga la mente, regresas a tu ser. La mente controla el cuerpo, porque en este pensamiento de muerte, pues tu cuerpo comienza Así a temblar, liberando adrenalina, cortisol y una serie de hormonas que son de estrés. Así es. Pero la respiración controla la mente. Así es.
¿no? Y te vuelve al presente, ¿no? Te saca de ese pensamiento y dice, ok, estoy acá, me entra nuevamente el alma, porque la respiración es entrar al alma y calmarte, ¿no? Y decir, Tal ok, cual. listo, estoy acá. Yo me atrevería a decir algo que lo aprendí también contigo, porque a veces respirar en estos momentos es bien complicado, pero cuando te acompañan y te dan frases, o sea, como algo que tú me has dicho y lo voy a compartir porque creo que es bien importante de visualizar y visualizar algo simple, ¿no? Yo me acuerdo que tú me dijiste, Úrsula, tu único trabajo es imaginarte cada día que estas pelotitas, porque yo le llamaba las pelotitas, se van disminuyendo. Y tener esa imagen que me la hiciste ver tú, porque hasta otro momento tenía otras imágenes, unas buenas y otras no tan buenas, no llegaba a calmarme. Entonces cada vez que yo respiraba, iba viendo cómo estas bolitas que vinieron como un regalo para enseñarme lo importante o lo que yo tenía que revalorar en mi vida se diera, respiraba, iba viendo cómo cada una de estas pelotitas iban achicando, achicando, achicando. Y me acuerdo que te hice una pregunta cuando me dijiste visualiza esto y te dije, ¿y cuando ya no estén? Y me dijo, todo está bien. Y me acuerdo todos los días yo iba visualizando y me decías, cada día está más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y el día que desaparecieron de mi mente, yo solo sentía en mis respiraciones agradecimiento. Y algo dentro de mí, porque igual tenía pruebas entre las quimios, ¿no? Sabía que yo ya no tenía nada, nada. Y yo iba a mis consultas sabiendo que no tenía nada y atravesando quimios terribles, necesarias o quizás en lo que uno cree que es necesario. En la creencia de lo necesario, Exactamente. ¿No? Importantísimo, importantísimo para mí, este acompañamiento, de que te digan, mira esto, que te den mucha calma, ¿no? Porque es realmente un tsunami, una turbulencia de emociones, de miedos. Es como que el monstruo que está ahí te sale y te muerde. Una de las cosas que aprendí a valorar mucho también, Marco, después de haber estado en la clínica y en aislamiento, es dar gracias de tener una casa, ¿no? Muchas cosas uno da por sentado, pero hay un montón de personas que no tienen casa y que duermen en la calle. Y ya solo el hecho de poder, como tú dices, poder dormir en una cama calientita y más aún si estás con las personas que quieres y con la que te gusta compartir tu vida, no tiene precio. Y son cosas que a veces uno da por sentado, ¿no? Yo la verdad he aprendido también a valorar mucho a mi esposo. Yo a Diego ya lo daba por sentado. En el claro, ya sentido, está. en mi proceso aprendí que Diego es un pilar importantísimo en mi familia y en mi vida. Él estuvo al pie del cañón. Él nunca dudó de que yo iba a sanarme y esa fortaleza me la transmitió día a día. Yo al comienzo dudé, flaqueé, me levanté, volví a flaquear, pero Diego siempre estuvo ahí. Y nunca, creo que si no hubiese vivido todo lo que viví, no me sentiría tan agradecido de que él esté presente en mi vida. Y Hay una revalorización de la persona que está a tu lado, ¿no? 100%. Que como dices tú, muchas veces damos por sentado, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de abrazar, de agradecer, de valorar, ¿no? De mirarlo, ¿no? A veces yo ahora le digo a Diego, estás guapísimo. Y ahí me mira así como, ay Dios. ¿No? Porque claro, uno da por sentado de que es tu esposo, que es guapo, como con los ojos que uno lo ve, pero ¿cuántas veces se lo dices? Este proceso te hace enseñar a también hablar y a decir las cosas. A veces uno se guarda, ¿no? O sea, lo que te decía de Diego, que le digo, qué guapo estás, o a mis hijos, qué lindo estás, me encanta tu sonrisa, hagamos esto juntos, porque realmente, y no por una enfermedad, uno no sabe hasta cuándo está en esta vida. Y el poder de la palabra. Es brutal. La palabra tiene un poder brutal. Cuando atiendo a muchos pacientes y vienen... El doctor me ha dicho que sí. Esto es tal y ya no puedo caminar. Digo, oye, así es. Y no puedo caminar porque cuando la palabra viene de una autoridad, así es muy poderosa, ¿no? Cultura es la palabra te sanará, ¿no? ¿No? Y la persona que más nos habla somos nosotros mismos y cómo nos hablamos determina mucho de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, y lo hemos conversado varias veces, ¿no? Te levantas en la mañana y dices qué feo día. Ya, perdóname la palabra, la cagaste.
Tal cual. Porque el día va a ser feo y tus Ujú. células escucharon Uf, todo lo ujú. que le dijiste. Pero en verdad era un día nublado, que Y no que tiene también es nada que ver bonito, y y también de tiene lo repente suyo, ¿no? llegas y te ganas la Ajá, tinca y no así fue un día es, feo. tal cual. ¿No? Entonces, la palabra y lo que nos decimos y lo que decimos a la gente, sobre todo Ujú, este poder que tenemos nosotros como padres de hablarle a nuestros hijos, ujú. es muy importante que seamos muy cuidadosos con lo que nos decimos y con O lo lo que que lees, decimos, tal cual. ¿no? Mira, y yo aprendí en este proceso, aprendí a hablarle a mi cuerpo. Ya suena un poco loco, pero sí, yo Hay que hablarle al me cuerpo. levanto, hago, bueno, listo, tengo mi rutina, y ya cuando estoy lista para la Tú le ducha, hablabas a tus soldaditos, yo a sé mis, esa historia. tal cual. Y lo que hago es le hablo a mis células. Estoy en la ducha, visualizo la ducha como si fuese un manto dorado y comienzo a ver que todas mis células están vivitas y felices y contentas de que es un nuevo día. Y mira, y para no perder lo que tú dices de los soldaditos, que sí, efectivamente, cuando yo atravesé todo este proceso, mis hijos eran pequeñitos, tenían 5 y 6 años y medio. Y uno de los miedos que tenía era cómo le voy a decir a mis hijos. Entonces, con mi esposo decidimos no decirles. No decirles no es mentirles. Le contamos que efectivamente mami estaba enferma, que mami tenía unas bolitas y que eso era que teníamos que hacer una medicina y esa medicina era un poco fuerte y eran como unos soldaditos que iban a entrar a mi cuerpo a pelear y a disparar estas bolitas y eventualmente habían días que los soldaditos, no siempre hay soldaditos buenos, sino hay soldaditos que son un poquito torpes y que iban a golpear a mami en otro lugar y mami iba a estar en cama. Bueno, eso es una absoluta verdad. 100%. Es verdad Ujú, absoluta. Nosotros tenemos esos soldaditos, se llama sistema inmune, que ujú, a veces generan un daño a las células que son malas, pero ujú. también impactan y nos generan daño, ¿no? Tal cual. Entonces, no es mentira, es verdad, Es es una verdad, sí. sabiduría eh, aterrizada a un Ujú, nivel de comprensión, que es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? tal Entonces, cual. no has mentido para nada. No, lo único que no le dijimos fue la palabra, porque como tú decías antes, creo que es una palabra que está satanizada. ¿No? Así lo veíamos, ¿no? Como el diablo en persona. Y estos soldaditos ahora son mis células. Ya no las Ujú. veo como soldaditos, sino las veo como burbujitas celestes que están contentas y felices de estar en mi cuerpo y cada día son solo más felices. Entonces, súper importante lo que tú decías, ¿no? El El pensamiento y poder, darle las el poder de la órdenes. palabra, ¿no? El Ujú, poder de la palabra. No solo es pensarlo, sino decirlo, ¿no? ujú, Y en consultorio lo he hecho con muchas personas, ¿no? Estoy sano, ujú. ¿no? Entonces, cuando tú dices estoy sano, es como que, Uf. ¿no? ¿Te acuerdas que Y te la decía? gente dice, estoy enfermo, o eso, es ese momento de que el cuerpo este, escucha esa palabra, hay una sensación de vulnerabilidad, de debilidad, de malestar, ¿no? Entonces la palabra es muy poderosa, que es una herramienta que está al alcance de todos, De ¿no? todos. Y mira, yo lo decía, cuando tú decías la palabra, yo lo volví en mi mantra, por eso te decía, tengo mantras, ¿no? Compártenos esos Y mi mantras. mantra es ese, mira, es bien simple, estoy sana y saludable y todo es parte de un bien mayor. Eso. Gracias, soy hija de Dios. Es muy poderoso, ¿no? Ujú, Es muy poderoso y eso es lo que también otros grandes speakers hablan del decreto, ¿no? El ujú, poder del decreto, la reprogramación lingüística, ¿no? ujú, Ese poder que tiene decirnos estas cosas que tiene que ser en gratitud, ujú. en presente, Así ¿no? No es. como un deseo, sino es que ya lo tengo, ¿no? Agradezco porque estoy sano. Y Ujú, a la persona, a la paciente que vi ayer le dije, ¿no? Antes de salir, está sana, ¿no? ujú. Lo único que tienes es un bultito que hay que destruirlo y desaparecerlo, pero el Así resto es. de tu cuerpo está sano, Ujú, ¿no? Entonces, ese decreto, ese mantra, ujú, eso que nos decimos a la primera hora del día y lo que nos decimos al ujú. final del día, Uf. son claves para cambiarlo todo, ¿no? Y Ujú, cómo nosotros le decimos a las personas también y sobre todo a los que más queremos, ¿no? A tal nuestros cual. hijos, a nuestros papás, ¿no? Ujú. Pero Tenemos tanto que esos, decir y agradecer, ¿no? esos mantras o palabras, Marco, quizás si tú me lo hubieses dicho en otro momento,
probablemente, espero que no lo hubiese escuchado de verdad, ¿no? Tú me dijiste, estás sana. Y me quedé como, está sana. Y de ahí, bueno, han pasado varios meses del tratamiento, ¿no? Y de ahí como que lo comencé a complementar y se volvió mi mantra, no estoy sano y saludable, todo es parte de un bien mayor. Y así, ¿ah? Y me repetía en la mente, ¿no? Y recibía mi quimio y veía cómo me visualizaba, así, ¿no? Cómo bajaba, iba entrando en mi cuerpo y le iba hablando en mi mente, ¿no? Ok, esto me va a sanar, yo estoy sana, esto es para mi bien mayor. Tomaba todas mis hidrataciones y solo me hablaba, y cuando ya sentía que ya había hablado lo que tenía que hablar, me ponía a meditar, una meditación guiada, pero nuevamente es una forma de hablarme también, ¿no? Y hablarle a todo mi cuerpo. Al final es pensamiento, ¿no? El poder de la mente al servicio de todas las células y al servicio de lo que realmente queremos. Así es. Y mira, y con los hijos hay que cuidarle muchísimo los pensamientos también. A veces los niños, y bueno, y todos, ¿no? Nos frustramos y decimos, esto no me sale y soy malísimo. Y ahí yo salto, Claro, salto como, como un ha dicho que eres resorte. malísimo? Y yo le digo, no eres malísimo. Solo que ahora no es el momento. Luego te va a salir. Y al comienzo mis hijos me miraban como, no entiendes nada, mamá, soy malísimo, esto no me sale. Y de ahí, no, vamos a dejar esto por un rato, vamos a hacer esta otra cosa y de ahí regresamos. Tú eres bueno y lo puedes hacer. Y todo el rato con mis hijos, y es casi como un experimento, ¿no? Que los vengo reentrenando, entrenando. Reprogramando, ¿no? Exactamente. Y mira, hace 2 semanas estuvimos en una competencia internacional y mi hijo siempre cuando parte en sus competencias se ¿De pone... qué? Perdóname. De vela. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, Liam, el mayor, sus partidas siempre se bloquea. Entonces, iba muy bien y tenía la oportunidad de campeonar. Y me llamó la atención que Liam se me acerca y me dice, mamá, ¿puedo meditar contigo? Y yo, Wow. ¡claro! Entonces me dice, sí, pero yo quiero que tú me hagas la meditación. ¿Ya? Entonces le puse una música, teta, y entonces le comencé a hacer que respire. Y a Liam desde chiquito, bueno, y a Nael también siempre le he dicho, huele la flor, sopla la vela. Entonces Liam se acordaba, me dice, mamá, vamos a oler la flor. Ya, olemos la flor. Y cuando ya lo sentí bien relajado, yo le comencé a hablar de cómo era esa última partida, esa última regata. Y digo, Liam, mira, vas a estar en la partida, te vas a pegar al pin, respira, faltan 30 segundos para que salga la partida. Y lo comencé a guiar y vas a ir. Mi hijo, si uno le dice anda a la izquierda, va a la derecha. Bueno, parte también de su descubrimiento y de reafirmarse, claro. Y está bien. Y yo decía, esta vez escuchamos la voz del papi, pero su papá también lo entrena, ¿no? Y vas todo a la izquierda, es el sitio que más paga. Y lo comencé a guiar, viras acá, pasas a tal, con nombres, Estaba todo. visualizando, claro. 100%. Marco, o sea, probado y comprobado, fue su mejor regata. El niño mejoró puestos y campeonó. Y Liam no podía creerlo. No, mamá, pero... Entonces yo siempre, hijo, tú siempre antes de tu examen, tú te imaginas que te estás sacando una buena nota, que lo estás haciendo en calma, que lo estás haciendo bien. ¿Pero qué es hacerlo bien? Lo que te llena el corazón. Lo que has hecho casi natural, hoy por hoy en redes sociales vemos, pues, ¿no? A grandes deportistas antes de entrar a jugar un partido meditando, imaginándose cómo van a hacer. Tenemos a un Cristiano Ronaldo que visualiza sus jugadas. Así es. Tenemos a basquetbolistas que lo hacen, ¿no? En verdad eso Así que es. has hecho con tu hijo de manera espontánea, natural, bueno, al final te has conectado con esta sabiduría. Porque si lo has piensas, guiado a eso, ¿no? Y el resultado es exacto. Exacto. Y esa es la parte maravillosa, ¿no? Lo que tú dices, respirar, visualizar, pensar, son solo
señales que damos al campo cuántico que están ahí, disponibles, para que tú simplemente las bajes. A mí en consulta eso, y les digo a los chicos, tú sabes que hay chicos ahí que están aprendiendo y están sentados a mi lado, ¿no? que este momento de consulta es un momento donde como médico tienes que olvidarte de todo, ¿no? Tengo que olvidarme de si discutí con Claudia. Y hay información que no la dice, pero me sale a hacer una pregunta, ¿no? Así es. Y esa pregunta justo desarma a esta persona que viene pues protegiéndose y no queriendo decir lo que tiene que decir, que es parte un poco de su enfermedad. Así es. Y eso me resuena con lo que tú estás diciendo, ¿no? En verdad la información está. Si tú te conectas con esa persona mirándole a los ojos, sintiendo corazón con corazón y generas esta conexión mágica, la información está. Sucede la magia. Entonces, la información tú la bajas nomás y le dices, oye, esto... Así es. Necesitamos más Marcos, cosas. Hay que clonarte y necesitamos personas que tengan ese don, Marco, y lo digo de todo corazón, ¿no? Que te ayuden a conectar con las otras personas y hacerlas sentir de que todo está bien. Es escuchar nada más, es escuchar, ¿no? Así es. El arte de escuchar, que hemos perdido, ¿no? Hoy escuchamos para responder, no escuchamos para entender, ¿no? Porque estamos en esta lucha de egos, ¿no? Yo digo A, yo me parece B, ¿no? Y perdemos ese arte maravilloso que es un arte de los médicos antiguos, que es escuchar, ¿no? Hermoso, de verdad, Y no solo escuchar con los oídos, sino con el corazón. Con el corazón. La información está ahí, es sentirla y nada te cuesta esta idea que se te vino a la mente decirla o preguntarla, porque tal vez es lo que la persona... Al final somos espejo, ¿no? Así es. ¿No? Somos espejo. Entonces, lo que sale de mí es lo que tú estás necesitando escuchar, ¿no? Y lo que sale de ti es lo que yo necesito aprender como médico para seguir evolucionando y aprendiendo en esto que se llama vida, ¿no? Que es una experiencia terrenal del alma y del espíritu para trascender.